Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Estoy seguro que muchos de vosotros habréis visto a fotógrafos a los que seguís que cuando van a hacer un touch and burn, aplicar luces y sombras en la imagen, o cuando crean un fogonazo, de esos que ahora tanto se llevan en fotografía de paisaje, bueno, pues hay personas que lo hacen con una capa rellenada al 50% de gris y otros, sin embargo, lo hacen con una capa transparente. ¿Qué diferencias hay entre ambas formas de trabajar las luces o el fogonazo? Bueno, pues de eso va este vídeo y lo comentamos después de la intro. Bueno, pues como os decía en la introducción, este vídeo va de que entendamos qué diferencias hay, si es que existe alguna, entre esa famosa capa rellenada al 50% de gris y la capa transparente, algo que es un lío, porque muchos paneles, Tony Kuiper y otros, traen también a la hora de hacer el touch and burn las dos opciones. Entonces al final muchas personas no saben cuál elegir. Hay gente que comenta que la capa gris, bueno, pues que produce, que genera menos banding o que puede dar unos tonos más naturales esa capa gris que la capa transparente a la hora de trabajar la piel. Pero bueno, yo ya os hago el spoiler del vídeo. No hay ninguna diferencia en cuanto a la imagen, no vais a notar ninguna diferencia entre trabajar con la capa gris y la capa transparente. Es lo mismo, no vais a notar nada. Simplemente hay unas diferencias de manejo en cuanto a la forma práctica de trabajar con ellas o de rectificar resultados que sí que nos pueden hacer que nos interese trabajar con una forma u otra. Pero bueno, todo eso lo vamos a entender mucho mejor con un ejemplo práctico. Así que pasamos a la pantalla del ordenador y lo primero de todo es crear la capa gris y la capa transparente. Lo vamos a hacer de forma manual y comenzamos con la transparente. Clic en este botón de aquí, se nos crea la capa transparente y la ponemos en modo de fusión luz fuerte, uno de los modos típicos para introducir luz y color y que nos interesa ahora porque vamos a crear un fogonazo en ambas capas, en la gris y en la transparente, para ver que no hay diferencias. Bueno, creamos la capa gris, capa, nueva capa o pulsamos esta combinación de teclas mayúsculas control N. Se nos abre este menú donde también tenemos que poner luz fuerte y activar aquí para que se nos rellene al 50% de gris. Ya tenemos las dos capas en el mismo modo de fusión. Bueno, pues con el pincel activo, la opacidad al 100%, vamos a crear un fogonazo. Con este tamaño de pincel así ovalado, voy a pulsar la tecla Alt para que se me active el cuentagotas. Selecciono este color rojizo del cielo, por ejemplo. Se me pone aquí ese color rojizo, se me ha puesto en el color frontal, hago clic y lo voy a hacer más clarito. Ahí. Bueno, pues ahora hago un clic en esta posición. Me vengo a la capa de abajo y un clic más o menos en la misma posición. Ahora voy a coger un color más amarillento, este de aquí. Me vengo de nuevo al selector, lo pongo más clarito, voy a bajar la opacidad al 70%, pulso el 7 para que baje al 70%, hago más pequeño el pincel, un toquecito ahí, me vengo a la capa de arriba, ahí, calculo más o menos la misma posición, y finalmente un último toque en el centro, casi blanquecino, me voy ya directamente al selector, casi blanco, al 50%, con el número 5 he bajado la opacidad, le doy un toquecito ahí, y en la de abajo, pues más o menos también en la misma posición, ahí. Y fijaros, ahora voy a ir alternando entre ambas capas, la de abajo, la de arriba, la de abajo, la de arriba. No hay ninguna diferencia en los tonos, no hay más banding en una que en la otra, es exactamente igual. Ya os aseguro que aunque hagáis fotografía de retrato, hagáis touch and burn sobre la piel con un pincel con baja opacidad o con más opacidad, oscureciendo o aclarando, no vais a tener diferencias en tonos entre entre la capa transparente y la capa gris, y tampoco hay más banding. Fijaros, voy a desactivar la capa inferior
y voy a crear de base una capa gris que sea exactamente igual para poner a un lado un fogonazo y al otro el otro fogonazo y que veáis que no hay diferencias. Creo una capa gris, Control Shift N, voy a ponerla en luz suave, por ejemplo, la relleno de gris y ya la tengo de base. Ahora me voy a venir a la capa de arriba, con la herramienta de mover, me la traigo esta para acá, voy a ampliar, ¿vale? Y fijaros, no hay diferencias, más allá de que aquí el blanco lo haya puesto aquí en todo el centro y aquí se me ha ido un poquito, pero fijaros que el color, la tonalidad es exactamente igual y el banding es lo mismo. Voy a crear una capa de contraste, de curvas, dando mucho contraste para que salte el banding y lo apreciemos bien, ¿vale? Por ejemplo ahí, ¿vale? La voy a oscurecer, ahí. Bueno, voy a separar un poquito más los círculos, ahí, vale. Hacemos zoom y fijaros, no hay ninguna diferencia. Esta es la capa, la de la izquierda es la capa gris y esta la transparente. Y no se observa ninguna diferencia. O sea, la capa gris no protege de que salga el banding. Estos círculos concéntricos que se van extendiendo son exactamente iguales en ambos casos. Así que, pues eso, la capa gris tampoco protege del banding ni nos da ninguna mejora en las tonalidades. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambas opciones? Dejadme que haga Control Z, deshaga todo esto. Ahí ya tenemos otra vez los círculos, los fogonazos como eran. Pues la única diferencia es de manejo en cuanto a si queremos ver dónde hemos aplicado la luz y dónde queremos borrar, etc. Lo vais a entender mejor con el ejemplo. Aquí ahora mismo, por ejemplo, estáis viendo perfectamente dónde he aplicado en la capa transparente el fogonazo. Pero imaginad que yo ahora quisiera, bueno, suponed que yo he puesto aquí un fogonazo en esta foto, pero quiero hacerle un poquito de dodge, quiero darle un poquito de blanco, de luz por esta zona. Cojo el pincel, con el color en blanco, con una opacidad pues al 0,5%, voy a cambiar el modo de fusión de luz suave para que no sea tan fuerte, que se vea poquito, y le voy a dar unos toquecitos. Imaginad que solo quisiera, pues eso, darle un poquito de blanco por aquí para aclarar esta zona. Así, si os fijáis, he aclarado toda esta parte. Bueno, pues si yo ahora desactivo la capa de fondo, el fogonazo lo veo, pero este blanco que he pintado aquí, yo aquí no veo nada. Yo ahora mismo no sabría a simple vista dónde he aplicado el blanco y me sería muy difícil poder borrar algo. Sin embargo, si esto lo hago en la capa gris, ¿vale? Ahí voy a pintar en la capa gris, aquí, un poquito también, ahí, así, así, bueno, un poquito por aquí. Pues fijaros, en la capa gris sí que veo perfectamente, aunque sea una opacidad muy baja, el 5% veo dónde he ido pintando. Voy a hacer al 10%, ¿veis? En la capa gris se ve dónde pintamos. En la capa transparente, si la opacidad no es muy alta o no tiene un poquito de color, no vemos nada. Bueno, esto pudiera parecer, oye, pues a lo mejor nos interesa más utilizar la capa gris que la capa transparente. Bueno, pues si queréis ver dónde habéis aplicado el efecto, os puede interesar la gris, ¿vale? Pero realmente la capa transparente nos aporta ventajas a la hora de hacer correcciones. Es decir, que si yo estoy pintando con la capa blanca y veo que aquí, pues fijaros, doy al 50%, uy, me he pasado mucho pintando. Bueno, pues es muy fácil borrarlo. Simplemente en el modo de pincel pulso la tecla E, se nos activa el borrador y podría empezar a borrar directamente, ¿vale? Podría borrar aquí y es fácil borrar. Sin embargo, si esto lo hago en la capa gris y me pongo a borrar, pues me cargo el gris, me cargo esa capa de fondo, ¿vale? Tendría para quitar la luz, la pintura que hayamos aplicado en una capa gris, pues tendríamos que pintar primero en gris, de nuevo con el mismo tipo de gris para tapar eso que hemos añadido de luz y de color. Así que bueno, esa es la diferencia realmente, que en la capa transparente no vais a ver tan fácilmente los efectos que hayáis podido aplicar, pero con el borrador lo podéis borrar con mucha facilidad. Y en la capa gris, pues no es tan fácil borrar esas cosas que hayáis aplicado, pero sin embargo, bueno, sí que vais a ver perfectamente cualquier tipo de ajuste de dodge and burn que hayáis podido hacer.
Y más allá de eso, pues no hay ninguna otra diferencia. Ahora ya se trata de vosotros que decidáis cuál de las dos opciones queréis utilizar, pero simplemente por una preferencia de manejo, no porque vayáis a tener ninguna diferencia final en cuanto al resultado en la imagen. Fijaros también cómo en el panel de máscaras de luminosidad de Tony Kuiper tenemos aquí la herramienta del Burn, la de la mano, que está destinada, bueno, pues a oscurecer zonas, y la herramienta del Dodge, que está dedicada a aclarar zonas, que también las tenemos aquí en el panel de Photoshop, ¿vale? Bueno, pues fijaros cómo esta herramienta, cada una de estas dos herramientas está partida por la mitad. Si pulsamos en la derecha del Burn, nos pone una capa transparente en modo de fusión luz suave con el pincel en negro para oscurecer. Y si pulsamos en la izquierda, nos hace eso mismo, pero con la capa gris. En el caso del Dodge, pues nos pone una capa transparente en modo superponer con el color frontal en blanco para aclarar. Y si pulsamos en la izquierda, hace eso mismo, pero con la capa gris. Es decir, que nos da las dos opciones y por eso mucha gente se lía. ¿Cuál escojo? ¿Una u otra? Bueno, pues ya lo habéis visto. De forma práctica para el resultado nos da exactamente igual. No va a haber diferencias en la imagen. Simplemente trabajad con la que os sea más cómoda según vuestra propia forma, vuestros gustos y vuestra forma de trabajar en Photoshop. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el vídeo os haya gustado, que os haya resultado interesante, pero sobre todo, por supuesto, que os sea de utilidad y os haya resuelto esta duda que estoy seguro que muchos de vosotros tendríais. Así que lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dejaros ese like, suscribiros ya mismo al canal y activad la campanita, todas las notificaciones para no perderos nada de lo que está por venir. Dejadme vuestros comentarios, que ya sabéis que siempre intento responderlos a todos, y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Muchas gracias, cuidaros mucho y un abrazo.